El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. When hours have gone by, I'll close my eyes in a world far away. We may meet again, but now hear my song. But the dawn of the night, let's sing the bird song. Tomorrow will take us away. Ok, estamos aquí en Rockline, en este especial que realizamos esta noche de miércoles. Un especial que tenemos esta noche, precisamente con un invitado que ya ha estado por aquí, pero que es un gran invitado y que nos encanta tenerlo siempre en este tipo de especiales que están vinculados con la filosofía, con la literatura, y es el señor José María Aguerre, de la Argentina, profesor de filosofía. Un saludo, profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, Hugo. Bueno, un placer estar nuevamente en Rockline y sobre todo por el tema que nos convoca esta noche, ¿no? Que es algo que realmente nos apasiona a los dos. Así que un saludo muy grande a toda la gente de Colombia y a toda la gente de Latinoamérica, de España, es decir, que nos está siguiendo y que seguramente podrá acompañarnos en esta noche y en este encuentro. Sí, precisamente Rockline está siendo retransmitido en España los martes, a eso de las 20 horas España, mediodía por aquí en Colombia.
y como en la tarde de Argentina. Así que, bueno, nos estarán viendo más adelante también por allá en Europa. Y hoy estamos vinculados con varias páginas. Una se llama Mitología Épica, Fantástica y Sombría. Y también su página hermana, Filosofía Épica, Fantástica y Sombría. Entonces, estamos por ahí rondando las redes con la gente que le interesan estos temas. Y hoy un tema muy especial, claro, el señor J.R.R. Tolkien, quien ha sido una gran influencia para muchas bandas de heavy metal y de hard rock en la historia. Muchas bandas realmente se han apropiado de sus letras y de sus nombres. Muchas bandas se han nombrado sacando de las letras de Tolkien su nombre. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Estábamos iniciando con una bella canción de la banda Blind Guardian, que hoy va a ser protagonista porque es una de las bandas que de una u otra forma le ha dedicado álbumes enteros a la mitología de Tolkien, como el Nightfall in the Middle Earth, que es el álbum tan conocido. E iniciábamos con esta canción Bard Song in the Forest, que al final pues nos habla de la inspiración de los bardos, ¿no? Y que nos cuentan historias de elfos, de hobbits. Y eso es lo que vamos a tener esta noche en Rockline con el profesor José María Guerra. Es muy, muy interesante detenernos un poquito en la letra de la canción, ¿no? Y en lo que significó Blind Guardian, es decir, para el metal, para el power metal y sobre todo para esta influencia de Tolkien luego, ¿no? En la música, ¿no? Es decir, y en el metal propiamente hablando. Pero es interesante este tema por lo que figura, lo que era el bardo en sí. Algunos confunden a los bardos con los juglares, con los contadores de historias. Los bardos propiamente pertenecían a los celtas, ¿no? Es decir, tanto en la Galia como en la Britania. Empezaron a desaparecer primero de la Galia cuando llegaron los romanos. Luego con el cristianismo es como que transmutaron, ¿no? Y se convirtieron en los cantores, los cantantes de la corte. Luego los ingleses los empezaron a ralear porque los empezaban a ver como algo peligroso, porque los bardos en el fondo transmitían las grandes epopeyas del pasado, los grandes héroes. Y bueno, es interesante porque pareciera que con esta banda vuelven a aparecer, y así está el tema también del que habla la canción, ¿no? Reaparecen en la historia con todo el espíritu de los tradicionales bardos, transmitiéndonos historias desde el anonimato prácticamente, como dice la letra que acabamos de escuchar, ¿no? Es decir, no queda el nombre del bardo, sino de aquel héroe que él está narrando, pero también con algunas cosas muy, muy interesantes, ¿no? Hugo, si me permites, y para nuestros oyentes, antes de zambullirnos directamente en El Señor de los Anillos, me gustaría destacar uno o dos aspectos, ¿no? Es decir, lo primero, ¿no? Nosotros nos encontramos de nuevo, pero ahora se escucha mi canción sobre el despertar de la noche, cantemos la canción del bardo, así comienza, pero más adelante dice, el mañana se lo llevará lejos al miedo del hoy, que se marchará gracias a nuestras mágicas canciones. Yo creo que eso es muy, muy interesante para los momentos que estamos pasando hoy de pandemia y el virus, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo de mucho miedo, mucho temor, y cómo la música puede ayudarnos a vencer ese temor, vencer ese miedo que la música se lo llevará, ¿no? Lo dejará de lado. Me interesaba mucho rescatar eso, y por supuesto el valor del arte y de la poesía como caminos para vencer esos temores interiores que todos tenemos. El final de la canción, como ya lo has hecho hincapié tú, ¿no? Es decir, especialmente cuando habla acerca de los hobbits, los elfos, etcétera, y empiezan a aparecer nuestros personajes, esos personajes que nos convocan también en la noche de hoy. Sí, definitivamente. Hay algo que vale la pena resaltar, y el vínculo de la música y sobre todo el heavy metal con Tolkien viene desde los 70s, cuando de una u otra forma él cogió fama. De una u otra forma estos libros se hicieron famosos y entraron al mercado y mucha gente los compró. Por esa época, en los 70s, llegaron bandas como Led Zeppelin y como Black Sabbath, que marcarían el comienzo de una u otra forma del género como tal, que es el heavy metal y el hard rock por parte de Led Zeppelin y heavy metal por parte de Black Sabbath. Entonces, estos sonidos
parten de esas dos vertientes y esas dos vertientes de una u otra forma tenían que acudir a Tolkien, porque Tolkien es un escritor que encanta a los jóvenes. O sea, la juventud lee a Tolkien y se maravilla con un mundo fantástico donde hay ciertas cosas que se aplican a este mundo. Eso es lo que vamos a analizar hoy. O sea, esa alegorías, digámoslo así, que hay en los libros de Tolkien sobre lo que ocurre con la humanidad, lo que ocurre con el pensamiento humano. Y bueno, lamentablemente, hoy estamos viviendo una especie de edad oscura, ¿no? O sea, como entrando a una edad oscura donde lamentablemente, pues sí, tenemos que hacer símiles esta noche con la enseñanza de Tolkien. Así que bueno, damos la bienvenida nuevamente con el profesor José Aguerre de la Argentina, profesor de filosofía, y vamos a estar aquí hablando de esto. Hay un texto, es decir, que es de un pasaje en donde Éomer se habla con Aragorn, ¿no? Es decir, y le hace una pregunta que creo que es muy actual para nuestros tiempos, ¿no? Vos habéis hablado de una edad oscura y de la influencia de Tolkien en la música y también en la literatura, en las series, ¿no? Juego de Tronos, la llegada del invierno que se aproxima. Es decir, pero a Tolkien le gustaba mucho hablar de aplicabilidad, ¿no? Es decir, él no utiliza tanto el concepto, aunque lo hace, de alegoría, sino de aplicabilidad. A veces discutían con Lewis, ¿no? Con su gran amigo, ¿no? El escritor de las Crónicas de Narnia, porque sus mensajes eran más alegóricos desde el pensamiento cristiano que tenía Lewis y de alguna manera lo representaban. En cambio, Tolkien, y yo creo que también esto está una de las claves de lo magnífico y de cómo ha llegado a tanta gente, ¿no? Es decir, de distintas visiones y como visiones, hacía esta aplicabilidad que hacía que nos permitiera a nosotros leer nuestros tiempos a la luz de las historias que allí aparecían en El Señor de los Anillos o en el Silmarillion. Sin duda, él como un hombre de profunda fe católica, es decir, transmite esos conceptos de alguna manera imbuidos en su fe. Pero él siempre decía, yo no quise hacer un libro para transmitir mi fe, yo simplemente, bueno, escribí un libro y como tengo esta cosmovisión, se manifiesta. Pero es una cosmovisión que se abre y se ha abierto a defensores de la ecología, a gente que a lo mejor no tiene la fe cristiana, pero busca el triunfo de la luz sobre la oscuridad, gente de buena voluntad de todo el mundo. Yo recuerdo siempre que la primera película del Señor de los Anillos la vi en un lugar aquí en la Argentina llamado Hebraica, ¿no? Es decir, de la comunidad judía, es decir, que eran fanáticos, ¿no? de Tolkien, y eso muestra cómo su pensamiento puede llegar. Y me interesaba por tus palabras citar, como para comenzar, y después ya nos adentraremos poco a poco, un texto entonces en donde Éomer, el jinete, ¿no? de Rohan, le dice, ¿no? preocupado a Aragorn, ¿cómo encontraremos el camino recto en semejante época? Una época como la nuestra, podríamos decir, o en la tercera edad del relato del Señor de los Anillos. Y Aragorn le responde, como siempre. El mal y el bien no han cambiado desde ayer, ni tienen un sentido para los elfos y enanos y otro para los hombres. Corresponde al hombre discernir entre ellos, tanto en el bosque de oro como en su propia casa. Yo creo que ese mensaje tiene que acompañarnos toda esta noche, ¿no? Discernir entre el bien y el mal es algo que desde nuestro interior tenemos que hacer nosotros, tanto en el bosque de oro, tanto en los libros de fantasía, como en nuestra propia casa, hoy que estamos en muchos países todavía en cuarentenas y en nuestro hogar. No sé qué te parece, pero creo que era linda la cita. No, la cita es especial, o sea, es una cita ideal para lo que estamos hablando. Y profesor, en la época en que inició a coger pues fuerza Tolkien y sus libros, estas épocas, como dice bien Aragorn, ¿no? O sea, no han cambiado la concepción de bien y el mal, y era una época donde la guerra era algo susurrante, algo que estaba ahí en las sombras de la guerra, y para el mismo Tolkien, que creo que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Correcto. Para el mismo Tolkien transmite esa sensación un tanto sombría, ¿no? Y las bandas de heavy metal se van a apropiar de esto, claro está, y vamos ahorita precisamente con dos de ellas. Vamos a iniciar con Led Zeppelin, donde nos hablan del Señor Oscuro.
del Señor Oscuro, del que representa de una u otra forma el mal, ¿no? Del que Correcto. está urdiendo la manera de que el hombre caiga y que la guerra sea victoria para los malvados. Así que vamos a analizar un poco la letra de los señores de Led Zeppelin en una canción que es genial. Led Zeppelin definitivamente es una de mis bandas favoritas y como bien lo dije, ahora es dos de los pilares, digamos que dos de las torres, hoy que estamos hablando de los señores, del señor Tolkien, y junto a Black Sabbath, ¿no? Entonces vamos con esta canción que se llama Battle for Evermore, donde ustedes van a analizar un poquito la letra y ya se están vinculando directamente con la literatura del señor J.R.R. Tolkien. Así que ya regresamos, profesor, a seguir hablando de este tema tan interesante que ya muchas personas deben estar por ahí atentas para darse cuenta un poquito, pues, de cuál es el vínculo de las letras de Tolkien y su mundo fantástico con la música que nos apasiona, con el heavy metal.
Bueno, tremenda canción de los señores de Led Zeppelin, ¿no? Yo diría que uno de sus clásicos, donde tocan, creo que un instrumento que se llama, se me escapa el nombre, es la mandolina, creo. Mandolina. Sí, Ah, sí, sí. Y pues bueno, la letra lo dice todo, la letra nos está hablando del Señor Oscuro, ¿no? De Sauron y de los espectros del anillo. Eh, También nos recrea un poquito ese mundo fantástico de Tolkien, las manzanas, los bosques, todo esto, ¿no, profesor? Es que Tolkien, es decir, abreva también de las fuentes de la mitología tanto nórdica como la vieja mitología artúrica, ¿no? Es decir, ahí aparecen, por ejemplo, Avalon, ¿no? Los ángeles de Avalon, y también, es decir, en Led Zeppelin vemos la influencia también que le dedicaron discos, ¿no?, a ellos de toda la mitología artúrica, y por otro lado la de El Señor de los Anillos y de Tolkien, ¿no? Y aquí en esta canción aparecen las dos cosas. Aparecen citas textuales al Señor Oscuro. Los ángeles de Avalon, es decir, serían, ahí se mezclan las dos leyendas, ¿no? Es decir, que vendrán a salvarnos. Muchos interpretan que la canción nos está hablando de la batalla de los campos de Pelennor, ¿no? Es decir, la batalla esa ya pronta casi al final, donde aparece, retorna el rey, donde Aragorn reaparece, donde llegan los jinetes. Y bueno, si bien no es el final de la historia, es ese triunfo tan fantástico, ¿no? Cuando parecía todo ya perdido. Pero fíjense cómo, es decir, en esta canción, de una manera magistral y además, bueno, con este instrumento que le da un toque mágico también, ¿no? Es decir, al tema, aparece la idea del Señor Oscuro muy fuertemente, ¿no? Pero sobre el final, otra vez aparece la idea de que el sol brilla, ¿no? Es decir, con su luz va a cegar los ojos porque va a vencer a la oscuridad, ¿no? Y ahí, bueno, nos damos cuenta cómo está haciendo referencia exactamente, justamente a estos pasajes, ¿no? Donde en el momento de mayor fuerza del Señor Oscuro llega su derrota de los más pequeños, ¿no? Es decir, Y para grande de Tolkien, ¿no? para los amantes de las películas, sin lugar a dudas, es una referencia clara también, una referencia profética, porque para esa época no habían pensado en hacer películas del Señor de los Anillos. Esa escena cuando el señor Gandalf le dice a Aragorn, mira hacia el este, que saldré al rescate, ¿no? En la batalla del abismo de Helm. Y es cuando el sol sale y inmediatamente en las dos escenas, creo que en la escena final del retorno del rey también sale el sol y llegan los jinetes de Rohan y los orcos enceguecidos no pueden contra eso y bueno, y lo mismo del abismo de Helm, ¿no? O sea, es una referencia profética de los amigos de Led Zeppelin que tal vez vio el señor Peter Jackson y dijo, bueno, esto lo tengo que plasmar en mi película. Correcto, correcto, ¿no? Es decir, es maravilloso cómo ellos bueno, poéticamente y con poesía, pero además también cómo han incorporado todo esto en tan poquitas frases. Y bueno, después cómo se retomó, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bueno. Sí, sí. A propósito, tenemos aquí, bueno, yo traje algunas cosas, algunos tesoros que tengo por aquí, y uno de esos es precisamente una de las películas, de las tres películas, la que más me gustó. Me gustan las tres me gustan yo creo que por igual, pero sin lugar a dudas esta, la de Las Dos Torres, lo pueden ver aquí, está la versión extendida, que es genial, o sea, tiene con 4 DVDs, una versión que es más de 3 horas y media, creo. Y bueno, esta película recrea esa parte, ¿no? Esa parte de cuando la oscuridad está en su máximo nivel, el sitio de Helm, el sitio del castillo de Helm, es épico, es épico. O sea, en el momento en que yo lo vi aquí en Colombia, que hemos vivido tanto la zozobra de la guerra y todo esto, me sentí como de una u otra forma identificado, ¿no? Cuando llegan las hordas del Señor Oscuro a sitiar el abismo de Helm y los niños y las mujeres están escondidas y están solo dando la cara los ejércitos de Rohan, ayudados por los elfos y por los hombres, pero se ven avasallados por la sombra y la oscuridad y es
ese sentido, ¿no? Cuando rompen el muro y cae Aragorn, uno siente ahí en la película, definitivamente los que leyeron el libro, obviamente, se van a encontrar en las películas que hay ciertas libertades que se toma el señor Peter Jackson porque es una adaptación al cine. O sea, pretender adaptar un libro completo con todo al cine es algo que no va a ocurrir, ¿no? Es una adaptación. Pero en ese momento uno siente esa zozobra, ¿no? No sé si de pronto el profesor la sintió cuando estaban en el abismo de Helm y uno, ¿qué será que va a pasar aquí? Sí, ya Gandalf le dijo que se va a aparecer, pero está demorándose, ¿no? Sí, indudablemente, ¿no? Y también la presencia de Saruman, ¿no? Es decir, que es otro de los que nos pone también muy mal, porque es decir, es la corrupción de los mejores, ¿no? De los buenos. Sí, sí. Santo Tomás decía corruptio optimi pessimi, ¿no? Es decir, la corrupción de los mejores es la peor de todas, ¿no? Y aquellos que a veces tienen que protegernos, tienen que cuidarnos, tienen que buscar el bien común cuando se corrompen, es algo terrible. Y eso lo vemos también allí, ¿no? Es decir, cómo Saruman, que era Saruman el blanco, ahora se ha convertido en Saruman el multicolor, ha dejado de tener identidad, ha dejado la pureza, ¿eh? Es decir, ya no representa a quien representaba, frente a un Gandalf el gris que, bueno, luego de su caída y su vuelta, ¿no? Es decir, en Moria reaparecerá ocupando su lugar como el blanco, pero cómo de alguna manera este personaje de Saruman, es decir, al corromperse, casi hace perder todo, ¿no? Es decir, y lo hace perder de una manera mucho más dolorosa, ¿no? Y eso vemos también allí en esas batallas, donde de alguna manera el enemigo era Sauron, ¿no? Bueno, era Melkor antiguamente, pero sería su sirviente Sauron, pero que Saruman, que el mago blanco, que el líder del concilio de los magos, si ahora nos hubiera creado estos orcos, estos Uruk-hai, y nos ataquen por atrás y nos parezcan derrotar, bueno, realmente eso es terrible, ¿no? Es decir, y bueno, y esa sí, yo la sentí igual también, ¿eh? Eso yo creo que lo logró. Como vos dices, Hugo, si hay cosas de la película que faltan, hay cosas que a los que nos apasionan las obras, es como que sentimos, pero en ese lugar es impresionante, la sensación es impresionante. No, yo le doy mucho valor al trabajo que hizo Peter Jackson, independientemente de las libertades que se tomó. Llevar un texto, una obra de tres partes, que es El Señor de los Anillos, al cine, es una hazaña. Y lo hizo de manera espectacular porque los personajes, muchos de esos personajes, se quedaron en el corazón de muchos jóvenes que hoy en día aman El Señor de los Anillos, y gracias a esas películas fueron a los libros. De hecho, gracias a esas películas acudieron a los libros. Si uno quiere comenzar a entender el mundo de Tolkien, tiene que comenzar por el Hobbit, obviamente, y acto seguido el Silmarillion. Y de allí para allá, las tres partes del Señor de los Anillos. Pero las películas no hay que demeritarlas para nada. O sea, eso es una hazaña que hizo el señor Peter Jackson y me parece admirable todo lo que hizo. No le quito, hay momentos en los que uno dice, bueno, hay que agradar a Hollywood y todo este dato, pero definitivamente es una hazaña lo que hizo el señor Peter Jackson con las películas, y quien quiera verlas en sus versiones extendidas y tenga el tiempo ahorita en la pandemia, aproveche, léase los libros, vea las películas. Definitivamente. Coincido con vos, coincido. Bueno, estábamos entonces analizando a Led Zeppelin y bueno, ahora profesor, vamos a irnos con los señores de Black Sabbath, que también acuden ahí al señor Tolkien y van a resaltar la figura de un protagonista, o sea, de un protagonista esencial en la obra de Tolkien, que es el señor Gandalf, el mago gris. Entonces, ya regresamos, esto se pone cada vez mejor, vamos a estar recorriendo música y letras de Tolkien. Y bueno, nos vamos con Black Sabbath. Este video, pues ya sabemos que por ahí los amigos de Warner y Sony están pendientes. Entonces, esta canción vamos a mostrarla con un cantante, uno de los cantantes que estuvo en Black Sabbath. No es Ozzy Osbourne, pero es un gran cantante. Es el señor Tony Martin. Y la canción se llama Wizard. The Wizard, y es de un concierto de 1993 donde está Black Sabbath. Ahí simplemente que hay otro de los grandes cantantes que tuvo esta gran banda. Y vamos a analizar un poquito su letra.
tiene mucho que ver con el Mago Gris. Ya regresamos. Solo tocamos éxitos en Rockline. Shine.